Modo. Ujú. Ahí estoy, sí, ahí estoy. Muy buenas tardes, ya estoy en vivo. Hijo de madre, se me enfriaron las manos, ya estoy en vivo. Mi hijita poderosa, hoy 31 de octubre del 2025, entrando a un feriado largo en el Ecuador, que tengo entendido es lunes y martes. Bueno, allá al menos tienen bastantes días para reflexionar, para descansar, para pasar en familia, para de alguna forma buscar espacios para gozar. Así que nada, bienvenidas, bienvenidos a la linda gente que me acompaña en vivo, la que vaya a ver en diferido, la que no vea, pues ni modo, y la que está aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No reposteé esto, denme un segundito, estoy haciendo todo esto en vivo, en el TikTok, en el YouTube, en el Facebook, en el X. En el Facebook no me sale porque tengo algún problema de cuestión de privacidad, pero ay, déjenme ver si es que lo puedo cambiar ahorita. Estoy viendo, capaz que sí puedo cambiarlo ahorita. Déjenme ver. No, no puedo cambiar ahorita en el Facebook. Solamente puedo hacer esto, pero no puedo cambiar a quienes están viendo, pero a la gente que está en el YouTube y en el X, muchísimas gracias, y en el TikTok también. Voy a hacer el intento también de estar aquí para reflexionar un poquito de lo que está pasando en el país. Muy buenas tardes allá desde Bruselas, Elizabeth. Sí, eh, Elizabeth, qué lindo, muchas gracias. Sí, 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 te acercaste, nos vimos en Bruselas. Un abrazo grande. Espero que puedan comer coladita morada, que allá la comunidad ecuatoriana siempre se acomoda para poder celebrar y conmemorar el Día de los Santos Difuntos allá, bueno, donde quiera que estamos. Así que, Elizabeth, un gusto saludarles por acá. Está haciendo frío ya, ¿no? Ahora sí que sí me están escuchando bien porque estoy con el micrófono puesto arriba para la gente del TikTok, porfis. Estoy tratando de buscar otras formas que quede mejor así, quizás. Solamente confírmeme que me escuchan bien. Si me escuchan bien, estoy ya bien, contenta. Y a la gente que me esté viendo en vivo en las otras plataformas, en otros canales, muchísimas gracias. De verdad, espero que estén cerrando la jornada de hoy, viernes 31 de octubre del 2025. Después, cuando vean el programa, que puedan cerrar la jornada de trabajo. Entran, como les decía, a un feriado bastante largo allá en el país. Lunes, bueno, hoy viernes ya descansan, sábado, domingo, lunes y martes, feriados nacionales por la celebración de Cuenca y también por el Día de los Santos Difuntos. Siempre hay un feriado largo en noviembre. Y les voy a proponer también algunas reflexiones sobre la consulta popular y sobre lo que ha estado sucediendo un poco en el país con toda esta narrativa del presidente Daniel Noboa cambiando de opinión como quien cambia de narrativa en un momento de desesperación o de necesidad política y de campaña. Parece que se está dando cuenta que el mentirle así al país y decir las cosas como dicen no da tanta efectividad para sus objetivos, que es ganar la consulta popular. Quiero hablarles de la consulta popular, quiero hacerles un resumen también de las preguntas, de lo que va a ser el referéndum, 3 preguntas de referéndum y una consulta popular, porque no son lo mismo, así que tenemos también que identificar esa diferencia y dar mi aporte al debate, dar mi aporte a todo lo que se está hablando, dar mi aporte a lo que tenemos que desde la ciudadanía reflexionar, analizar y pensar para prepararnos a acudir a las urnas, a la gente que está en el país, obviamente, y a las personas que vivimos en el extranjero, poder ejercer nuestro derecho al voto que hace 4 años fue negado. ¿Cuándo fue? Es que hemos ido tantas veces a las urnas que ya me olvido. Cuando hicieron el voto telemático, ¿se acuerdan que nos quedamos sin poder votar y que se repitieron las elecciones acá en el exterior? Bueno, no solamente donde yo vivo, sino en varios otros países se repitieron las elecciones y nunca más supimos de quién pagó con la responsabilidad y quién asumió la responsabilidad de semejante fracaso, que además le costó al país, tengo entendido, de $800,000 o $1,000,000. Lo que sí sé es que el señor Enrique Pita fue el responsable de ese descalabro de arrebatarnos a las migrantes y a los migrantes del derecho al voto, pero bueno, después nunca hubo más temas, ni reflexiones, ni posibilidades del voto telemático y
nos acudimos o acudimos presencialmente las personas que estamos viviendo en el exterior, fuera del país y que nos hemos registrado como se debe, vamos a poder ejercer el derecho al voto en este 16 de noviembre, que le cuesta creo que 60 millones al Ecuador. 60 millones que, por cierto, yo no he visto, no he sabido, no he conocido, no he comprendido muy bien cómo se va a dar todo esto del presupuesto nacional. Lo que sabemos es que el país está sin dinero, sin liquidación, sin liquidez, perdón, y que se espera que la salud, todo lo que cuesta la salud, todo lo que cuesta la educación, no va a poder ser cubierto, no tienen el presupuesto para cubrir esos gastos que van a significar para el 2026 y van a tener que buscar otras formas. Así que esa es la propuesta para el programa de ahora. Quiero proponerles revisar las preguntas de la consulta popular y en eso también reflexionar lo que ha estado pasando en el debate nacional. En el debate nacional también donde tenemos a un gobierno, a un presidente que continuamente nos maltrata intelectualmente, nos trata de personas que no tenemos la capacidad de análisis, de comprensión o de criticidad. Se animó el presidente a decir en una entrevista que la gente no comprende, la gente no lee, pues seguramente él cree que está hablando con personas con poca capacidad intelectual para tratar de mentir, de engañar hacia el país y creo que está convencido de que puede salir de esto impune. Pero esto es mi granito de arena, como siempre yo digo, desde mi trinchera puede ser muy insignificante, pero es lo que yo estoy haciendo como ciudadana ecuatoriana para poner un poquito de sentido común, de inteligencia, de reflexión, de análisis a tanta estupidez que se dice, a tanta irracionalidad dentro de esa aldea mental en la que viven allá, con un gobierno estupidizado que termina estupidizándoles, que termina mintiendo, que termina ahogando en burdas mentiras y de cierta forma esto significa una narrativa de odio, de rechazo entre ecuatorianas y ecuatorianos, donde tenemos al menos en las redes sociales al odio como la dopamina diaria y la dopamina para, para el debate político y para tratar de establecer e imponer una idea, un país, como que eso fuera lo que realmente sirve y la otra parte o la otra orilla, las personas que pertenecemos o estamos dentro de este posicionamiento político, no solamente político, vean, también de vida, pues casi que deberíamos dejar de existir y nos deberían erradicar. El odio, el nivel de odio, el debate de odio, las narrativas de odio actualmente en el Ecuador y en el mundo que provienen de la extrema derecha, de esas narrativas de rechazo, de erradicación, de violencia, de agresión, de odio, es impresionante, impresionante. Y a la gente eso le genera de alguna forma una dopamina para anclarse y estar continuamente desparramando ese odio, vivir de ese odio, aferrarse de ese odio, alimentarse de ese odio que no termina sino produciendo este ciclo de violencia, de agresión continua, permanente, perpetua en el país, más aún cuando estamos en debates políticos y en debates de decisiones claras de a dónde tiene que ir el país o qué tipo de dirección va a tomar el país en el futuro. Así que esa es la propuesta para el programa de ahora, de reflexionar. ¿Cómo hacerle entender a la gente que no quiere entender o que simplemente no entiende? Esa también es la pregunta, ¿no? A ver, saludos por acá. ¿Qué me dicen? Tengo que leerme, sepan tener paciencia conmigo, tengo que ver cuántas personas son de verdad personas y cuántos son la horda de troles que usualmente me caen por todas partes, por todas partes. Eso también quiero hacerles llamar la atención a la gente real, a la gente con sentido común, a la gente linda que me acompaña. La horda de trolls pagados, es que no son poquitos, son hordas de trolls, de cuentas trolls, de personas que están detrás de cuentas que pretenden
hacerse pasar como personas reales, pero que lo que hacen es tratar de posicionar una narrativa de odio, de agresión. Yo vivo bajo constante ataque de trolls en cualquiera de mis redes, donde quiera que yo hable, donde quiera que yo intervenga, inclusive los jueves en Hablando Claro con el Pilluelín, con quien estoy todos los jueves, hasta ahí me siguen, y no solamente a mí, el ataque de hordas de trolls van a todas las personas que estamos tratando de disputar el sentido común y la narrativa política en el país, donde nos estamos disputando la vida, interpelando todo esto que está ahí tratando de posicionarse desde los medios de comunicación que tienen, el poder comunicacional que tienen, todo el poder económico para poder tener toda la infraestructura y comprar anuncios y posicionar también sus mensajes y darse visibilidad. Oigan, es impresionante. Yo no me canso de decirles que más allá de que no me importa la cantidad de trolls, el tipo de agresiones que yo vivo en las redes sociales, lo que a mí sí me llama la atención es la cantidad de cuentas que están ahí pagadas justamente para agredir, para atacar y para tratar de arrebatarme a mí y a las personas que estamos también poniendo nuestro granito de arena en el debate nacional, para arrebatarnos la narrativa, la idea, la reflexión que estamos tratando de defender con todo el derecho que nos asiste, con el derecho a la libertad de expresión, de opinión y la libertad de ser. Pero no hay este mensaje claro que invita a agredir, a violentar y hasta erradicar la existencia. Yo, yo quiero pensar solamente mediática, pero el discurso de odio se va a la existencia inclusive física. Si esa narrativa que tratan de posicionar los influencers del odio, que están en todas las redes sociales, que me han caído, me han insultado, me han agredido, si es que su narrativa se posicionara, la traducción, eso significaría que yo debería dejar de existir, que yo debería desaparecer, no solamente del mundo digital, sino del mundo terrenal. Y si por ellas y por ellos fuera, de verdad, su discurso de odio, de erradicación, de eliminación de todo aquello que no está de acuerdo con sus puntos de vista, básicamente tenemos que desaparecer del planeta. Oigan, es horroroso, es estremecedor. Y si es que estas narrativas y estas personas están ahí para ventilar ese odio, pagados con dinero, además un dinero no es que viene de mí, del bolsillo, viene quizás, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que ese dinero, esos fondos con los cuales estas cuentas están activándose para agredir, para posicionar su odio, son pagadas con dinero, con recursos del país, de ustedes mismas, de las personas que gentilmente me regalan su tiempo para escuchar. Eso debería estremecernos. No, yo no me canso y no creo que debería cansarme nunca de denunciar el tipo de violencia y agresiones que yo recibo constantemente todo el tiempo en las redes. Que si el punto de agresiones es tal que lleva a que se solidaricen conmigo, eso no significa que ha terminado o que una vez que se solidarizan conmigo y mandan mensajes de solidaridad ya se acabó y ya no recibo nunca más agresiones. Al contrario, y el nivel de insultos, de violencia es tal que a mí no me cabe en la cabeza que la gente exista para dedicarme a mí el tiempo que me dedican a tratar de insultarme, de agredirme y pretender silenciar o pretender disputar mis puntos de vista y mis opiniones, cuando yo lo que estoy haciendo es interpelando el sentido común de la aldea mental en la que en el Ecuador viven. Al menos mi granito de arena, vean, de la estupidez en la que están viviendo mentalmente, gobernada, liderada por estos discursos de odio, de estas personas de carne y hueso que están en las redes sociales constantemente agrediendo, mintiendo, hablando estupideces, tratando de estupidizar a la gente desde su propia y representativa estupidez. Gente que no tiene educación, gente que no lee un libro, gente que no ha viajado, gente que cree que solamente por tener una cámara, un micrófono o sus redes sociales ya es superior
sobre el común de los seres humanos y de las mortales y mortales que estamos aquí tratando de defender el sentido común y el derecho a vivir en un país con esperanza, con derechos asegurados, garantizados. Oigan, de verdad, de verdad. Y por eso yo estoy aquí, por eso estoy aquí, voy a seguir estando aquí. Mi amigo Nelson Salazar, el querido Pilluelín, me regañó ayer. Me dijo que tengo que ser constante y ponerme un día y una fecha, un día y una hora y estar ahí, dele, que dele, que dele, que dele, que dele, que dele, que dele. Y no, y en la constancia, no desistir, por más trolls y cuentas que están, además pagadas, vean, pagadas. Yo decía ayer, la que camina tranquilamente en las calles sin miedo a que no le roben el celular soy yo. Soy yo, no son los trolls, las cuentas de las personas que están ahí constantemente atacándome. Soy yo, la que tiene derechos laborales. Soy yo, no ustedes. La que tiene el derecho a una atención a la salud garantizada, soy yo, no ustedes. Y aún así me tienen a mí aquí, tratando de defender un espacio propio para poder decir lo que pienso con libertad, con responsabilidad y al menos, vean, al menos sentirme cuando yo me voy en la comodidad de mi hogar y en la tranquilidad de mi hogar, sentirme que estoy aportando un poquito a que la estupidez les abandone la idiotez en la que ustedes viven en un país que está destruyéndose y desmoronándose porque los idiotas gobiernan y porque la idiotez está empezando a gobernarles el cerebro. Y yo me voy a mi cama tranquilamente a descansar, sabiendo que hice mi parte, sabiendo que hice mi parte. Porque las cuentas que están ahí atrás, dale que dale, son las que quisieran tener un milímetro de tranquilidad, de paz y de derechos que yo sí tengo y que ellos no tienen, y mientras Daniel Noboa gobierne, jamás van a llegar a tener, a alcanzar o a soñar con los derechos laborales que yo tengo, con la vida que yo tengo, con la tranquilidad con la que yo vivo. Y creen que tratando de lanzarme mensajes que me humillen, que me agredan, que me violenten, me van a callar. Vean, por 20 trolls, una persona o una mujer me escucha y a mí me importa esa mujer y esa persona que me escucha. No, no lo que pretendan decirme para humillarme. Pero están, vean, en el TikTok están desenfrenados. Seguramente tratando de conseguir la platita para poder comer. Para poder comer. Y eso es lo que tienen que pensar ustedes allá. Se están gastando dinero, recursos de ustedes que tienen que ir para garantizar la salud, la seguridad, la educación de sus hijas y de sus hijos en trolls que están tratando de humillarme a mí, de agredirme a mí, de violentarme a mí en las redes sociales, que están pendientes de lo que yo digo cuando me conecto, cuando saco un live, ¿qué hago para tratar de callarme? Y la que camina sin miedo soy yo, no son los trolls. Y no son ustedes, y lo saben. Saben lo que es salir en el Ecuador, en cualquier esquina de ese hermoso país que está ahorita destruido y derroído, yéndose al barranco de la estupidez que ustedes están permitiendo. Ustedes saben lo que es salir, con el miedo a que les roben, les asalten, con la estupidez de la gente que ni siquiera sabe conducir, que no respetan normas, que no respetan leyes, que no respetan la vida de nadie, que no tienen sentido común, comprensión de colectividad. Y creen que a mí me van a callar o me van a arrebatar medio milímetro de la tranquilidad que yo tengo y que ustedes no tienen. Ustedes no tienen. Es increíble. Con el dinero que tanto se requiere y se necesita para dar de comer a la gente que tiene que sentarse detrás de cuentas trolls para ganarse $5, $10, $1. Es increíble. Y aquí estoy tratando de hacer mi parte. Ay, es increíble. A mí realmente me supera
la capacidad intelectual que yo tengo, tratar de entender cómo dejan tratarse como estúpidos y como estúpidas. Mayra, un abrazo. Gracias por el saludo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y también a Mari Zambrano. Aquí en la patria, nos dice, con sensación de tristeza, nos quieren robar todo. Le están robando hasta el sentido común, querida Mayra. Le están robando todo, todo. A mí no me están robando nada. Pero ustedes le están robando todo. Porque vean, a mí no me roban ni la paz ni la tranquilidad. Yo hago esto por amor, por compromiso, porque no puedo comprender cómo la gente está permitiendo tanto abuso, cómo está permitiendo que la idiotez no solamente les gobierne, sino que les controle. Y una idiotez que quizás no sea de ustedes, ni provenga de ustedes, sino de los idiotas y las idiotas que creen que ustedes son idiotas. Y a mí me estremece pensar de verdad que la gente linda, que la gente que yo amo, que yo quiero, que yo respeto, la gente que me acompaña, crean que puedan darle un aval a un idiota para que les trate a ustedes como idiotas. Así que a ver si reaccionamos y hacemos nuestra parte. Vero, muy buenas tardes. Déjeme ver, estoy aquí, pucha, están pero desenfrenados los trolls. Sí, las cuentas trolls. Solamente quiero asegurarme que no se me vayan los saludos de la gente de verdad que me importa. Pero bueno, sabrán comprender. Ahí me hacen saludos. Ahí me hacen saludos para poder leer sus comentarios y sus preguntas. Yo quisiera interactuar un poquito más con las personas, con sus preguntas y sus reflexiones, pero pucha, complicado está en el TikTok tratar de discernir todos los comentarios que me llegan. Pero bueno, voy a estar acá por acá, por el YouTube, por el Facebook, por el X. Muchísimas gracias. Vean, la gente que está viéndome en X, acá estaba, déjenme saludo a Mayra, también puede irse al YouTube, mi hijita poderosa, ustedes dan el like, suscríbanse al canal. Yo estaba tratando, inclusive inicié con la idea de poder poner otro tipo de temas que hay que hablar y atender, pero créanme que la política es lo que, el debate político es lo que un poco se demanda ahorita en estos días y poco o nada importan los otros temas que me gustaría trabajar y tratar en mi espacio. Pero bueno, aquí vamos. Hoy estamos en periodo electoral, 31 de octubre, además día de la bandera, del escudo, la bandera y del escudo. Todo el mundo anda pendiente ahorita más bien de festejar el Halloween y creo que hemos dejado todos los símbolos patrios y lo que significa la ecuatorianidad de cada una de nosotras y cada uno de nosotros a un lado mientras estamos tratando de sobrevivir todo este debacle político y de disputa de estupidez que viene y proviene sobre todo de la idiotez y de las estúpidas, los estúpidos que tienen todo el poder para tratar de idiotizar y estupidizar a todo un país. El periodo electoral empezó el día de hoy. Estamos ya entrando a todo lo que es la campaña para la consulta y el referéndum que vamos a tener el domingo 16 de noviembre. Voy yo a acudir al consulado, aquí donde yo vivo, ejerceré mi derecho al voto, votaré con conciencia. Espero también que las personas hagan ese ejercicio propio, aunque la papeleta de votación que tengamos ahorita por esta consulta popular, que por cierto, las personas que vivimos en el exterior no necesitamos, no estamos obligadas a votar, pero ustedes sí están obligados y obligadas a votar para que dure 2 o 3 meses, porque en febrero del próximo año vamos a entrar a las elecciones seccionales donde las y los migrantes no votamos porque son elecciones de autoridades seccionales, prefecturas, concejalías y alcaldías. Entonces, esta papeleta de votación va a durar poquito tiempo, un par de meses, pero bueno, ahí toca cumplir con la patria.
Por acá están dándose, sí, siguen los trolls. Siguen los trolls, síganse, ya vienen y se van. Quiero presentarles a la gente que está acá también siguiéndome, mi hijita poderosa, en el YouTube, en el Facebook y en el X, lo que preparé, déjenme en un ratito, me toca hacer esto, ¿dónde está? Ya, 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 aquí está, ya, 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 ya. Toca hacer todo el clic, aquí está, espérenme un segundito, sino que me fui para la parte de arriba. Les estoy presentando las preguntas del referéndum y de la consulta popular, porque por ahí quiero empezar a hacer como todo el análisis de lo que vamos a votar y las decisiones que tenemos que tomar como pueblo. Yo sé que muchos otros espacios estarán hablando, vendrán debates, vendrán reflexiones, tenemos ya todas las 2 semanas de campaña electoral sobre lo que va a ser el referéndum, pero en resumidas cuentas, quiero hablarles de las 4 preguntas. Entre las 2 cosas que hay que diferenciar, lo básico, vean, lo voy a hacer no porque sea una experta o tenga toda una educación y un conocimiento, sino lo voy a hacer desde mi lectura como ciudadana responsable, que me importa enterarme e informarme antes de acudir a votar y ejercer mi derecho al voto. Vean, con el poder del esfero. Por ahí dicen que son esferos mágicos. Saludos, Siriara. Lo de Elías ya voy a hablar, Nicolás, ya voy a hablar. Lo de Elías y Edgar, un saludo muy grande. Vean, rapidito, vamos a acudir a las urnas para un referéndum de 3 preguntas y para la consulta popular de 1 pregunta. El referéndum básicamente tiene que ver con refrendar artículos de la Constitución. La pregunta A, que es referente al decreto ejecutivo, no les voy a cansar leyendo todo. Ustedes van a la página de internet del CNE, Consejo Nacional Electoral, van y buscan y ahí van a encontrar las preguntas, sus anexos y toda la información si ustedes quieren leerla. Yo la leo, pues yo me preparo porque además hago esta presentación para ustedes, pero solamente me voy a referir al condumio de las preguntas para dejarles también ahí mi reflexión y mi granito de arena. La pregunta A, la primera pregunta del referéndum, no de la consulta popular. Referéndum quiere decir que vamos a refrendar una parte del texto de la Constitución, tiene que ver con el decreto ejecutivo 147 y básicamente es la prohibición de establecer bases militares, no bases extranjeras, bases militares, no me invento yo, está en la papeleta las papeletas que han sido impresas. Bases militares extranjeras con los propósitos militares también. No dicen en ningún momento propósito para cuidar la ecología, propósito para cuidar el ecosistema, propósito para cuidar la naturaleza. No, no, no. Dice con propósitos militares. Ceder soberanía territorial para que bases ya no extranjeras, sino directamente bases norteamericanas, no lo digo yo, lo dijo el presidente Daniel Noboa, que es quien llama a la consulta al referéndum a través de su decreto ejecutivo, que tiene que ir a referéndum para que sea aceptado o rechazado por el pueblo del Ecuador. Básicamente nos preguntan si queremos o no tener militares extranjeros, dígase, sépase, norteamericanos en suelo patrio. No solamente en las Islas Galápagos, ahora dicen que en Manta, que en Salinas, lo dijo el presidente el día de hoy, en todas las entrevistas donde se va enredando el solito, bases militares extranjeras, humillando a los militares ecuatorianos y a las fuerzas terrestres, marítimas, de aviación ecuatoriana, a toda la fuerza militar ecuatoriana, porque como son tan incapaces, tan tarugos, en la estupidez en la que están viviendo el Ecuador, la estupidez reina hasta en las fuerzas militares y la inutilidad también, y por eso nos llaman a un referéndum para que permitamos como pueblo que la inutilidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que no sirven para nada sean reemplazadas por
propósitos militares, por bases militares con propósitos militares extranjeros para que nos vengan a dar, dando y a dar haciendo lo que los inútiles de las Fuerzas Armadas no son capaces de hacer, que es asegurarnos la seguridad. El mismo presidente Daniel Noboa decía que la gente se siente segura con gringos al lado cuidándoles porque no se sienten seguros, obviamente ya lo dijo el presidente, con los militares o la policía. Es más, el pueblo ecuatoriano sabe que no puede estar seguro con instituciones en cuyas manos han sido parte de las agresoras y erradicadoras de vidas de ecuatorianas y ecuatorianos dentro de sus instituciones y en las calles cuando han salido a reprimir. Entonces, básicamente la primera pregunta del referéndum tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Gente que está prostituyendo, así nomás el territorio nacional, lo está haciendo al dárselo. Y ni siquiera es una, vean, ni siquiera lo más triste de todo esto, de la primera pregunta, voy a quitarla para que no ahogarles con esto. Lo triste de la primera pregunta no es que hay una transacción clara, ¿no? No es que hay una transacción donde el Ecuador dice, vamos a abrir parte del territorio nacional para que bases norteamericanas con propósitos militares lleguen a Galápagos, a Baltra o a Salinas, a cambio de que las ecuatorianas y ecuatorianos que viven en los Estados Unidos tengan un pedacito del territorio norteamericano donde puedan vivir sin ser perseguidas y perseguidos, o porque a cambio nos van a retirar la visa, entonces la gente ecuatoriana va a poder acceder al territorio norteamericano sin visa, porque como es una transacción, algo que das recibiendo algo, pues resulta que como no hay transacción, no hay un dar para recibir, se traduce en una clarísima prostitución del territorio nacional. Así de claro, así de plano. Lo están regalando. No están cediendo, lo están regalando, lo están prostituyendo al territorio, entregándolo a bases, entregándolo a intereses militares extranjeros. Esa es la pregunta A del referéndum. ¿Ustedes están de acuerdo en prostituir el territorio nacional? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Primera pregunta, así de claro. Yo no le veo mayor análisis más allá de todo lo que se ha enredado Daniel Noboa el día de hoy con las entrevistas ridículas que ha dicho, que no dijo, que sí dijo, y que ya se equivocó. ¿Están ustedes de acuerdo en prostituir el territorio nacional, sí o no? Para que bases militares con intenciones de quién sabe qué y para qué entren al territorio nacional a hacer lo que les dé la gana. Y a cambio nada. No es que la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos va a vivir mejor. No es que vamos a tener también nosotros un territorio ecuatoriano en Estados Unidos donde, reitero, la gente va a poder llegar a vivir tranquilamente. No, para nada. ¿Están o no están de acuerdo en prostituir el territorio nacional? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta del referéndum tiene que ver otra vez con el decreto ejecutivo 149 sobre eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas. Esto es una reforma parcial de la Constitución, ¿ah? Déjenme, me cambio acá. Todo esto del referéndum significa esto. ¿Dónde está mi Constitución? Aquí está mi Constitución. Vean. Significa que quieren cambiar este librito, ¿cierto? Esta es la Constitución. Y el referéndum significa que lo que dice acá como artículos de derechos que son violados, violentados, por cierto, todos los días, todo el tiempo por el gobierno, los gobiernos de turno, en este caso de Daniel Noboa, van a ser cambiados y transformados para poder hacer lo que les da la gana, lo que les conviene, como el de prostituir el territorio nacional, y ahora, además, están tratando de que el presupuesto general del Estado, que no sirve para un carajo para atender
las necesidades del pueblo ecuatoriano, porque no hay educación, no hay salud, no hay seguridad, no hay empleo, se quieren llevar el IES, tenemos los índices de muertes violentas más altas, ya ni siquiera de la región, sino vamos de todo el mundo, porque hay desnutrición infantil. O sea, todo el dinero que no hay para atender básicamente a la población, a la ciudadanía, se está yendo, 60 millones se están yendo a preguntar estas cosas al pueblo ecuatoriano que se está muriendo del hambre y que vive endeudado para poder comer. Entonces, en esta pregunta, están planteando que el fondo partidario permanente, es decir, que los recursos del Estado que se reparten o se repartían o se pretendían repartir de forma más justa y equitativa entre partidos políticos para que no sea que el rico, el que más tiene, pueda llegar a la política, sino el quien puede y tiene la capacidad de llegar a la política con recursos que le permita hacer campaña, visibilizarse, etcétera, etcétera, pueda disputar los espacios de forma más equitativa. Y quieren preguntarnos si es que queremos que solamente la gente con dinero, no sabemos proveniente de quién, en este caso sabemos que Daniel Noboa es propietario del emporio económico más grande del Ecuador, propietario, así su familia, él, ya porque su papá está interdicto, además, el señor Alvarito ya no piensa, no reacciona, no toma decisiones. El que toma decisiones se llama Daniel Noboa Sin, de forma económica, su emporio económico y de paso las decisiones que se toman en el Ecuador, porque es el presidente de la República constitucionalmente electo, elegido. Entonces, la pregunta es, ¿quieren solamente que los ricos o la gente con dinero, sin saber de dónde proviene ese dinero, puedan hacer campaña y hacer política? ¿O que el Estado, en un mundo un poco más equitativo, cumpla con ese rol? Asignar recursos para que la posibilidad de participación política en campaña sea un poco menos inequitativa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué me dice Cristinarios? No solamente es el abuso de policías y militares en manifestaciones, no nos olvidemos, sí, los feminicidios, la desaparición de los 4 niños de las Malvinas, 4 niños en manos con sangre de los militares ecuatorianos. Imagínense. ¿Qué más por acá? Mayra Zambrano también nos dice, pero la fuerza militar están contentos con todo lo que les dan y se hacen. Ah, sí, además, porque les donan hasta uniformes, ¿no? Les donan hasta uniformes. Bueno, esa es la segunda pregunta del referéndum, es decir, para cambiar la constitución. Es que vean, la estupidez, a mí me vuela la cabeza, de verdad, la estupidez con la que están viendo en el país. Tercera pregunta, reforma parcial, porque además estas dos preguntas, la A y la B, es decir, la de las bases militares y de eliminar la obligación de asignar recursos por parte del Estado a organizaciones políticas, pasaron por la Asamblea y tenemos que refrendar, tenemos que, en el pueblo tiene que refrendar la decisión que la Asamblea tomó. Pero la tercera pregunta es un decreto ejecutivo que Daniel Noboa envió y que la Corte Constitucional le devolvió, diciendo sí, se puede hacer la pregunta para una reforma parcial y es del dictamen. Además, miren, una como ciudadana ve todas estas cosas así como engorrosas, ¿no? Artículo 110, anexo, casillero, todas estas cosas y como que a uno voy a ser bien coloquial, a una le bomba, ¿no? Pero si empezamos a desmenuzar lo que esto significa y lo que en palabras y en páginas de una constitución significa lo que en palabras a la práctica significa, vean, si se la pasan por las tranqueras todos los días, todo el tiempo, aquí lo único que están haciendo es refrendando lo que les da la gana para poder seguir haciendo lo que les da la gana. Esta reforma parcial tiene que ver con disminuir, reducir el número de asambleístas. Así de plano, reducir el número de asambleístas porque además tenemos una asamblea inservible. Inservible. Eso es lo que tenemos. Con la calidad de asambleístas que no pueden ni siquiera hablar,
que no pueden conjugar los verbos bien, que no tienen capacidad intelectual, que su estupidez y su idiotez es de tal tamaño que hasta se sienten orgullosas y orgullosos de ser idiotas, de ser estúpidos y de tratar al país como estúpidos que ellos son o como las estúpidas que ellas son. Idiotizado el Ecuador, idiotizado por esta gente que lo único que tiene son relojes, micrófonos y ropa buena para tratar de avalarse la basura intelectual que tienen en la cabeza que les brilla. No tienen ni idea de dónde están paradas, dónde están parados. Oigan, y del otro lado tenemos a mujeres que se transforman a tal punto que parece que están más ocupadas en entrar en perfiles físicos con transformaciones horrendas de sus rostros, de sus uñas que son irreconocibles, porque esa es la forma de hacer política y avalarse. Cuando la gente, cuando ustedes están viviendo lo insufrible, desempleo, inseguridad, miedo a caminar por la calle, miedo a tener una enfermedad y no tener cómo cubrir los gastos de esa enfermedad porque el sistema público está podrido y está totalmente obsoleto. Con el miedo de que la seguridad social desaparezca para que sus padres, sus madres, sus abuelas, abuelos ya no tengan la asistencia a la salud por parte del IES. Con esa ansiedad, esa inquietud que ustedes viven todos los días y se les burlan en la cara haciéndose cirugías plásticas que les sale del bolsillo de su sueldo bien ganado en una asamblea nacional, hasta presidiéndola, para transformarse y tratar de avalarse físicamente, porque no tienen cómo más avalarse. Cuando la idiotez y la estupidez que tiene ahora el poder económico, el poder legal, el poder jurídico, el poder gubernamental en el país, la idiotez, la estupidez, es de tal brillantez que demuestran la insuficiencia intelectual que existe en el Ecuador. A mí me da vergüenza y me niego a que la estupidez y la idiotez de quienes tienen todo el poder de la pantalla, de la asamblea, del gobierno y de la oposición, me arrebaten a mí la dignidad de ser ecuatoriana con inteligencia y capacidad intelectual que otros jamás van a llegar a tener y que otras andan preocupadas por transformarse físicamente antes que defender lo que dijeron defender, que es a su gente, a su pueblo, desde la capacidad intelectual, no desde la capacidad física que a nadie le importa, solamente a ustedes con sus complejos de inferioridad, creyendo que eso les va a hacer mejor asambleístas. Y no se diga de las ministras, de los ministros, por ahí creo que es el que preside Elías, andaba cargando cajas con el TikTok atrás para hacerse el macho, para hacerse el fuerte, cargando las cajas de medicinas. Cuando la gente se ha muerto por la ausencia de medicinas, infames, perversos, criminales, que dejan morir a la gente porque no hacen su trabajo o porque tienen intereses económicos pendientes que hacen que el negociado en compra y venta de medicinas sea a su manera, a su forma para ganar en su bolsillo, cuando le ha costado la vida a nuestra gente y a la gente en el país. Hay que ser infames. Hay que ser infames. Y yo me niego que me arrebaten la ecuatorianidad, inteligencia, capacidad que yo demuestro donde quiera que voy. Y que no necesito de cirugías plásticas, ni de una curul de la asamblea, ni de creerme la última calvicie de la asamblea para tener atención y tranquilidad en mi vida. La idiotez y la estupidez les tiene gobernándoles a ustedes hasta en la parte más sensible de sus vidas, que son el derecho a la tranquilidad, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una información transparente, coherente y consistente con la realidad del país. Se les burlan, les mienten, les maltratan, les violentan todos los días, todo el tiempo, y ustedes lo dejan y lo permiten. Desde las calvicies en la asamblea, las transformaciones plásticas del otro lado de la oposición y el gobierno que tienen y tenemos están destruyendo el país. Al país al que ya no va a haber cómo regresar, retornar ni aportar, y que ustedes están huyendo y pudriéndose por la estupidez que están permitiéndoles gobierno. Y está en sus manos detener esta idiotez.
Esas cajas pesaban menos que las que cargó la señora María de Lourdes, me dice Fabricio. Fabricio 2615. Oigan, les repito otra vez, ustedes son idiotas. Yo no creo que la linda gente que me acompaña sea idiota. Yo no soy idiota. Yo no soy. Los trolls sí lo son y creen que idiotizando con la estupidez, seguramente con la desesperación de ganarse los dolaritos, para tener que comer o para poder ahorrar el dinero que necesitan desesperadamente para pagar las medicinas de su familia o de sus hijas y sus hijos enfermas y enfermos. Las 3 preguntas del referéndum. Y no, solamente con eso, nos lanzan la pregunta de la consulta popular. La pregunta de la consulta popular. ¿Quieren o no quieren una asamblea constituyente que nos va a costar dinero, que nos va a costar tiempo, que va a permitir y hablar de abrir el espacio para que les sigan tratando como idiotas? ¿Para que sigan estupidizándole al país? ¿Quieren o no quieren? ¿Quieren o no quieren dejarse tratar como idiotas? Porque decir sí a esa pregunta significa que vamos a ir a todo un proceso costoso para cambiar este librito, que se lo viola y se lo violenta y que no han cumplido, porque no les ha interesado y porque les vale un comino el país. ¿Quieren o no quieren gastarse millones de dólares en cambiar una constitución que no les va a arreglar la vida, que no les va a borrar las deudas, que no les va a curar a su familia enferma, que no les va a dar trabajo, que no les va a dar seguridad? Que al contrario, se van a llevar los millones que se requieren ahorita para la seguridad, para la educación, para poder promover espacios de trabajo, para asegurar que los niños, las niñas tengan alimento, tengan cuidado, tengan atención. Lo ideal en un país sería que podamos perfeccionar una constitución de las formas debidas. Porque refundar el país o pretender refundar el país a través de una constitución no se transforma, no se logra nada mientras la idiotez y la estupidez esté gobernando el país. Y mientras la idiotez y la estupidez esté detrás de cuentas de trolls, mientras la idiotez y la estupidez permitan idiotización y la estupidización de todo un país. ¿Y quieren saber el nivel de idiotez y estupidización en la que ustedes viven? Solamente hay que ver, vean, un ejemplo, pero chiquito, chiquito, de lo que ha dicho Daniel Noboa en cuestión de 24 horas, oigan. 24 horas, porque no ha sido ni siquiera una semana, un mes que el señor ha cambiado de opinión. No, 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 no. Ha sido una cuestión de 12 horas. Esperen, para ponerle sí, tengo que ponerle acá. Espera un ratito, me toca. A ver si es que me funciona por acá. Me tienen que avisar, a ver, para la gente del TikTok. Para la gente de TikTok. Perdonen que están acá. A ver. Es que esto sí es, da vergüenza, oiga. De verdad que da vergüenza. De horror. A ver, esperen un ratito. Ténganme paciencia, por favor. Aquí. No, tengo que ponerme en. A ver. Ya. Me tocaba hacer esto. Esperen un ratito. ¿Ya? A ver. Ahí ven, ¿no es cierto? Si ahí están viendo mi X. Es este el que están viendo, sí. A ver, avísenme si es que se escucha, por favor. Esta es
la idiotez y la estupidización en la que está gobernada el Ecuador. Tenemos a la oposición tratando de engañar a la gente y tratando de desviar la atención de que vamos a afectar los ecosistemas en Galápagos. Son pescadores ilegales que se mueven por diferentes lados y van a Galápagos a pescar ilegalmente, a afectar los ecosistemas ahí. Hemos tenido una conversación con Christine Noem de Homeland Security y las dos posibles bases, o alguno de los dos lugares va a ser o Manta o Salinas. Baltra queda descartado. ¿Descartó ya Baltra? Sí. ¿Por qué la descartó? Porque en este momento la prioridad es o Salinas o Manta. Hay una mayor prioridad en el tráfico de armas, en el tráfico de combustibles, en el tráfico de drogas. La razón de Baltra: 1, pesca ilegal; 2, narcotráfico; 3, control sobre tráfico de combustibles. A ver, ¿es Baltra o no es Baltra? ¿Es base militar o es base ecológica? Oigan, Daniel Noboa se ha desdicho en menos de una semana estupidez y media. O sea, ni él mismo se ha puesto de acuerdo qué es lo que quiere decir con ceder el territorio nacional a bases extranjeras, que son militares, pero no son militares, es que no dice militares, pero se dice militares en la papeleta, que entonces que es Baltra, que no es Baltra, porque entonces sí es Baltra, porque hay que cuidar la ecología, porque las bases son para cuidar que los pesqueros chinos no pesquen en Galápagos, pero entonces no es Baltra porque ahora es Salinas, porque es Manta. Vean, ni siquiera el país ha tomado una decisión si quiere prostituir su suelo patrio, que el mayor pimp, que el proxenata gobernante de este país que quiere prostituir el territorio, ni siquiera tiene la inteligencia o dejar la idiotez y la estupidez a un lado un ratito y tener un poquito de inteligencia y no dar por hecho que ya se dio y ya regaló y ya prostituyó Baltra con bases norteamericanas. Dijo, no eran norteamericanas, son bases extranjeras. Después es que estoy hablando con la representante del gobierno norteamericano, porque las bases van a ser para Norteamérica. Ni siquiera ha tenido el espacio para tener y desarrollar una narrativa coherente y consistente, y ha tenido que cambiar de parecer cuando el país todavía no le dice que sí a esa pregunta del referéndum. Y él ya está regalando pedazo y poco más, pues. Pedazo y poco más. Eso les está gobernando a ustedes. Eso les gobierna en el país. Eso y los trolls. Y ustedes van a permitir que se les arrebate así la ecuatorianidad, la dignidad, la esperanza, las ganas de salir adelante, la alegría, la ilusión de un futuro prometedor donde sus derechos estén garantizados y donde ustedes sepan que le dejan un futuro y un país con mejores garantías, con menos dolores a sus hijas, a sus hijos, a sus nietas y a sus nietos. Pero si la mayoría de ecuatorianos, dice, votamos por su campaña, ¿qué me dicen por acá? Tienen que hacerme un poquito más de señal en la gente linda que está aquí, porque los trolls están tantos, en tan cantidad, que no me detengo a leerles. Perderán Galápagos para siempre. O sea, ya de una vez concesión en las islas, pues. ¿Qué están aquí payaseando, haciendo perder el tiempo, tratándonos como idiotas y como estúpidos para poder hacer lo que les da la gana? Y tenemos el poder del voto, una herramienta súper poderosa, una herramienta ciudadana, de ningún partido político, ciudadana, para poder decidir qué queremos que hagan
con nuestro país, con nuestro territorio, con nuestro futuro, con la vida de sus hijas, sus hijos, sus nietas y sus nietos. Andrew me dice, si de verdad no da ganas de surgir en el Ecuador, se pasa a veces por la cabeza salir y migrar cuando uno ama su tierra. Y Andrew, déjame decirte algo, que me escribía alguien por interno, me reservo su nombre, que luchó tanto para poder conseguir los documentos de una visa para poder salir del Ecuador. Finalmente se la dieron y se va. Y me escribía, me decía, he luchado tanto con la ilusión de poder irme del país, pero tan pronto se hizo realidad. Regresaba a mi casa mirando el sol, el poste, el árbol, la tierra que dice Andrew, que iba a dejar y que sabe que va a dejar y que no sabe si va a volver a ver. Porque hay quienes salen del territorio patrio y no saben cuándo pueden volver o pasan años para poder retornar y regresar a sus sabores, a sus olores, a su cielo, a su mar, a su tierra, a sus montañas. Y además se van dejando madres, padres, muchas veces hijas, hijos, familia, todo. Migrar no es fácil. Por más privilegiada que sea la situación, siempre existe el dolor de la distancia y es un dolor que no se va, que pueden pasar 20, 30, 40 años y si una sigue arraigada a sus raíces, ese dolor no se va. Una aprende a vivir con ese dolor, una aprende también a absorber y a tener un sentimiento de pertenencia donde echa raíces, donde hace de ese territorio el que llega a su casa, a su hogar. Y es desolador que la gente se vea obligada a pensarse que la única forma de tener un futuro seguro para sus hijas, sus hijos, es fuera del territorio que les parió. Que no se fueran y no se irían del país si tuvieran la posibilidad de tener vidas dignas, vidas seguras, trabajos asegurados, derechos laborales asegurados, gobiernos, estados que defiendan y que aseguren y garanticen derechos, no que les mientan. La payasada de hoy de la señora ministra Núñez, ministra de Trabajo, mentirosa, estupidizando desde su propia estupidez. Se lanzó una mentira abierta en una entrevista. Se las voy a poner, porque debe darles vergüenza permitir que les mientan así. Debe darles rechazo, debe darles asco permitir que les mientan así. Déjame, lo pongo acá. Denme un segundito que tengo que poner acá para que para que el TikTok, para que los trolls no me extrañen. A ver, vengan, les cuento cómo les mienten. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, dijo esto hoy. Esperen, ahí va. El Ecuador es el único país del mundo que paga 13º y 14º. No existe país en el mundo que pague 13º y 14º. Yo cuando tengo exposiciones a nivel mundial siempre digo que el Ecuador tiene legislaciones laborales que no las tienen otros países. De hecho, ahora tenemos en Ecuador la ley de igualdad salarial que no la tiene dentro de América Latina otro país, y el Ecuador está pidiendo en este momento formar parte dentro de la coalición internacional de la igualdad salarial. Lo vamos a hacer porque el Ecuador tiene legislaciones muy buenas. Señora Ivonne Núñez, mentirosa. Usted está mintiéndole al país. En su idiotez, en su estupidez, en su sumisión de poder rendirle cuentas a su jefe, que no es el pueblo ecuatoriano su jefe,
sino al presidente de la República. Usted está mintiéndole al país de forma burda, desde esa desfachatez de la ignorancia y la estupidez que le reina en la cabeza, de la indolencia que le reina en su corazón y de las palabras de mentiras que salen de su boca. En esa entrevista, señora ministra Núñez, usted está mintiendo. El único país en el mundo, el Ecuador, cuando yo soy invitada a espacios internacionales, dice la señora ministra. Payasa, mentirosa, infame. ¿Quiere que le diga que está mintiendo? Está mintiendo. Países Bajos es uno de esos países del mundo que tiene legislaciones mejores que las que usted representa en un país podrido como el Ecuador, que usted se está encargando de destruir, mintiéndole, burlándose de la estupidez que está diciendo, burlándose del pueblo al cual usted trata como idiota, como estúpido, desde la estupidez que usted dice y repite. Es mentira. Países Bajos es uno de los países con mejor calidad de vida del mundo, con los derechos laborales que yo sí tengo, que usted le está negando al pueblo ecuatoriano, mintiéndole. 14º, 15º, y quiere que le cuente otras cosas que usted no está garantizando en el Ecuador desde su rol infame, inepto y de mentirosa de ministra, que los derechos laborales que usted está arrebatando mintiéndole al país son garantizados en las instancias internacionales como la OIT, de la cual usted ni siquiera nombra ni menciona porque seguramente no sabe ni se entera qué es. Y todos los convenios que tiene la OIT. Vea, paso a decirle. Por ejemplo, el trabajo no remunerado del hogar o el trabajo de las personas que dan su servicio, trabajadoras de casa, niñeras, trabajadoras del hogar remuneradas, porque hay las no remuneradas, ¿no? A la que usted le miente y le niega derechos todos los días, todo el tiempo. Por ley, señora ministra, aquí donde yo vivo, hay 13º. Y por convenios laborales, hay 14º. Y por derechos laborales inimaginables en su estupidez mental, aquí hay jornadas de trabajo de 24 horas, 32 horas, 36 horas. Jornadas completas de trabajo que dan salarios dignos, que les permite a la gente vivir dignamente. En un estado que, por cierto, asegura la educación pública y asegura el acceso a la salud, a servicios de salud, a la gente, cubriendo medicinas a enfermedades raras, medicinas caras, tratamientos, en un sistema de salud que garantiza los derechos y en un sistema de trabajo laboral que garantiza derechos que usted arrebata mintiéndole al país desde la estupidez y la idiotez que sale de su boca. Vergüenza debería darle a usted mentir así. ¿Cuánto le pagan? ¿Qué está defendiendo? ¿Cuánta ignorancia tiene usted en la boca, en su comportamiento, en la desfachatez con la que le miente al país? Pero ¿sabe qué? Hay mujeres como yo que le podemos decir a usted, no en la cara, pero sí públicamente, que está mintiendo, que su ignorancia y su verborrea le sobresale lo que la plata le hace callarse a usted. Y por ministras como usted, es que el país no tiene derechos laborales garantizados. Y por ministras como usted, y la idiotez que sale del ejercicio de su rol, es que el Ecuador es uno de los países con mayor desempleo de la región. Y es el país que está expulsando a su gente a buscar empleo, trabajo que le ha sido negado y que es inexistente en el país del cual usted es ministra y representa a este gobierno que está idiotizando no solamente a usted, sino al país a través de usted. Eso es el Ecuador. Ministras como usted,
representan lo que es el nuevo Ecuador. Ministras como usted, que mienten como usted, es lo que hace que el Ecuador sea uno de los países más inseguros, con índices de muertes violentas más altas del mundo. Y sea un país reconocido a nivel mundial. ¿Sabe por qué, señora Núñez? Porque la droga llega en cajas de banano por toneladas a Europa, donde usted no va a vivir seguramente y no va a comprender nunca lo que es tener derechos laborales. Si usted no huye del país, o si usted no se ve en algún momento de su vida en esa situación dolorosa, extrema en la que se ve muchísimos, cientos de miles de ecuatorianas y ecuatorianos que no ven la forma de sobrevivir y que están pensando salir del país desesperadamente. Si usted no vive eso, en algún momento que se le acabe el sueldo que le paga su jefe y que le paga el pueblo ecuatoriano para que usted le miente y le trate como estúpidos y como estúpidas, usted saldrá del país desesperada a buscar trabajo o seguramente ya tendrá en el colchoncito los ahorritos que le permitirán vivir tranquila, pagar la seguridad privada en el caso de enfermedad de usted o de algún familiar suyo, pagar la educación privada de sus familiares y vivir tranquila después de haber idiotizado y estupidizado al país mintiéndole como ha mentido. Mentirosa. Qué asco y repugnancia me da el ejercicio de personas que están o que se supone deberían estar ahí para servir, no para mentir, no para idiotizar y tratar como estúpidas y estúpidos a las personas. Yo, señora Ivonne Núñez, no soy estúpida. A mí no me trata como la estúpida que usted aparentemente sí es, mintiéndole al país como le ha mentido en eso, en esa entrevista y en las típicas posiciones repugnantes de la política que ejerce usted todos los días como ministra. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y esta ministra es la que decide cosas en el país y los derechos laborales en el país. Está en ustedes dejarse tratar así, subordinarse así, humillarse así, dejándose mentir. En ningún país del mundo existe 13º y 14º. Ya no me da risa, me da asco. Me da repugnancia. Y me duele. Sobre todo me duele que la gente que yo amo esté sufriendo la idiotez y la estupidez de personas que ejercen el poder de forma tan estúpida desde su propia idiotez. No me voy a cansar de decirlo. La próxima semana, el viernes de la próxima semana, voy a estar aquí haciendo campaña por el no. Y les quería decir, en otra situación, con derechos laborales asegurados, con un sistema de educación pública funcionando, con un sistema de salud funcionando, la posibilidad de ir a una constituyente sería una buena posibilidad para mejorar la Constitución o cambiar y transformar lo que haya que transformar, no para refundar al país. El país no está para botar millones de dólares en un proceso constituyente para poderle darle la Constitución de 10 artículos que la estupidez y la idiotez mental del gobierno actual demanda, requiere y necesita. No estamos para eso. Pero si ustedes creen que sí están para idiotizarse, den el voto y digan que sí, vayan a la constituyente. Y ahí nos veremos, pues, otra vez, en las urnas, disputando, eligiendo, para que nos sigan tratando como idiotas y como idiotas. Y para que sigan promoviendo el odio. Ese odio que les da pero dopamina. A mí me da indignación ver la estupidez, pero hay quienes viven del odio, oiga, y son felices. Y además facturan con el odio. Ay, los influencers en las redes sociales facturan con el odio. Ganan con ese odio. Porque si no, no tienen cómo pagarse el agua oxigenada para hacerse rubios. O el maquillaje para ponerse filtros en la cara. Si no, no tienen cómo vivir. No tienen cómo vivir. La alternativa que yo tengo, vean, es dejarles que se pudran y se hundan en la estupidez que les gobierna.
pero no estoy dispuesta todavía a darme la vuelta y a vivir cómoda y tranquilamente, porque en ese país que ustedes están hundiendo y dejando hundir por la estupidez, está la gente que yo amo, la gente que me importa, el territorio patrio que me parió a mí, las montañas que son mías, los olores, los sabores, la tierra que me pertenece, las Islas Galápagos que son mías y que yo no quiero que se las prostituya, se las regale o se las explote a vista y paciencia de la estupidez para que hagan con ellas lo que un gobierno vendido quiera hacer a cambio de nada, para que vengan fuerzas militares a explotar, a contaminar y a hacer de ese territorio lo que les venga en gana. Tan poca cosa son ustedes, tampoco valen, tampoco les importa la dignidad que se merecen o que se creen merecer como ecuatorianas y ecuatorianos, tampoco aman ese escudo patrio que deberíamos reconocer hoy, tampoco aman, reconocen y defienden la ecuatorianidad que les hace ser quienes son. Yo me niego a que ser ecuatoriana sea un sinónimo de ser corrupta, de ser idiota, de ser estúpida, de ser mentirosa, de ser incapaz, porque no soy ninguna de esas cosas. Al contrario, soy todo menos esas cosas. Pero créanme que para mí fuera muy cómodo. Yo camino en las calles tranquila, ustedes no. Ahí está la diferencia. Al menos aquí estoy dando mi granito de arena. Y antes de terminar, el día miércoles me fui a votar. ¿Dónde está mi papeleta? Yo la guardé para mostrárselas. El día miércoles me fui a votar. Aquí en Países Bajos tuvimos elecciones. Ya les mostré esto una vez, se las vamos a mostrar. Tuvimos elecciones generales para la segunda cámara. Es bicameral y es un sistema parlamentario, no es presidencialista. Así funciona la democracia aquí donde yo vivo. Este es el ejemplo de papeleta que llegó por correo junto con el Stem Pass, que es básicamente junto con el papelito el pase, junto con un pase para poder acudir a las urnas y votar. 25 partidos. Hay partidos que tienen o que tenían 49, 50, 50, 50 listas, máximo 50. Y fui a votar. Aquí se vota por listas, por personas. Entonces solamente puedes marcar con un circulito pintado de rojo. Se pinta aquí el esfero, no es un esfero de una línea, sino un lápiz rojo donde se marca el circulito. Países Bajos estaba debatiendo, como en el resto del mundo, entre la estupidez del odio y la ignorancia versus el sentido común de la gente de centro, alguna gente centro-derecha y de las izquierdas y los progresismos. Finalmente, el candidato por el que yo voté ganó las elecciones. Y es un candidato joven, gay, que tiene muchas posibilidades de ser primer ministro. Y que además representa esperanza, alegría, amor es amor. Y que representa todo lo contrario a lo que le reina en el Ecuador y lo que reina desde Norteamérica, pasando por Argentina, bailándose por ahí también en otros países. ¿Qué es el odio? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es la discriminación? ¿Qué es la extrema derecha? ¿Qué es la agresión continua al otro, a la otra? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la idiotez, la estupidización? Finalmente, Países Bajos, donde yo vivo tranquilamente y salgo a las calles sin el miedo que ustedes tienen en el Ecuador, finalmente le dio un mensaje a Europa y al mundo. Sí se puede arrebatar el poder de la idiotez, de la violencia, del odio a la gente que lo tiene ahorita todo. Dinero, poder económico, poder gubernamental,
poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Sí se puede. Het kan wel, en holandés, en neerlandés. Sí se puede. Sí se pudo aquí. Yo quiero creer que sí se puede todavía en el Ecuador dar la lucha por amor, por la alegría, por el sentido común, por la colectividad, por la, no me gusta la palabra tolerancia, pero al final eso es, ¿no? Tolerar aquello que rechazamos o que es diferente a nosotras, a nosotros. Me gusta la palabra respeto. Y sí se puede desde la inteligencia y la capacidad, desde la verdad, el sentido común, la consistencia, la coherencia, la congruencia de lo que somos, de lo que tenemos. Y yo con todo lo que tengo y soy, no quiero ceder mi país a la idiotez, a la estupidez, al odio. No quiero que mi gente se ahogue o la gente que vive allá y que a mí me importa y que yo amo, se ahogue o esté pensando desesperada en salir del país para tener lo que yo sí tengo, que es paz, que es tranquilidad, que es trabajo digno, que son derechos, salud, educación, porque eso no es un privilegio, eso es un derecho humano que tiene que ser garantizado, en mi caso, por un gobierno que seguramente va a dar la lucha aquí, un gabinete, un gobierno que se tiene que formar, que dará la lucha para que la gente viva sin tanto odio, que la discriminación no nos reine los comportamientos del corazón en la cabeza, que exista reparación, que exista también una posición digna, firme, coherente, consistente, colectiva de Europa hacia el mundo, frente a lo que tenemos en los Estados Unidos, frente a las disputas geopolíticas que tenemos entre China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, y siendo, sobre todo, Latinoamérica y Sudamérica la región más hermosa del planeta, la más rica, la más bendecida, siendo el Ecuador la mitad del mundo, teniéndolo todo, cuando le falta tanto. Entre eso, entre todo lo que le falta, el sentido común, el amor, la inteligencia, la capacidad y el creer que sí se puede cambiar, transformarse y tener vidas dignas. Pero todo depende de ustedes, de la capacidad que ustedes tengan para defender esa dignidad, que tiene que acompañarles y que tiene que sembrarse para sus hijas, sus hijos y las generaciones venideras, a las cuales tienen que dejarles un mejor país, no un país destrozado, derruido, un país al cual ni siquiera vale la pena regresar o mirar a ver, o un país que nos avergüence a quienes no vivimos en él, o que expulse a quienes desesperadamente quieren salir de él. Reaccionen, reaccionen. Ese creo que es mi mensaje. Hay 51%. Me dice aquí yo. Le veo grave, compañera. Aquí en Ecuador hay un 51% de idiotas que ya votan 3 ocasiones por ineptos y que inclusive hacen que el odio les reine, que el odio les domine, que el odio determine la vida. Y eso es desolador, desolador. Gracias, segundo. Gracias por estar aquí, por sus palabras tan bonitas. Yo solamente estoy tratando de defender la dignidad y a la gente que amo. Ay, 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 ay. ¿Qué más? No puedo poner el comentario, Jonathan, pero me hizo reír muchísimo. Andrew también me dice, el de Italia, por ejemplo, es muy buen sistema público de salud, supongo, o de educación. Segundo, me ha hecho reír muchísimo con los comentarios. No, Boboa nos engaña, nos miente y nos trata mal. Muchísimas gracias, CIO 9545. Gracias por esas bendiciones. Gracias.
No se olviden de darle like, no se olviden de apoyarme, no se olviden de suscribirse, mijita poderosa, a la gente de verdad del TikTok. Bueno, si los trolls también andan pendientes, vayan, suscríbanse, echen views, porque el hate ya me echan hasta sin que yo lo pida, todo el tiempo, constantemente, pero ahí pueden también contribuir con el algoritmo, que es lo que hacen a la final. ¿Qué es lo que hacen a la final aquí los trolls? Las cuentas trolls. Ese es mi mensaje, oigan, desde lo que tengo y desde lo que soy. Que lo que sí tengo es dignidad, lo que sí tengo es inteligencia y capacidad, y quien soy además una ecuatoriana que ama hacerlo y que no estoy dispuesta a que me arrebaten ese orgullo, ese amor y esa dignidad de la ecuatorianidad, porque significa que me arrebatarían, me quitarían la esencia de quién soy yo, de la tierra que me parió, de la tierra que me vio nacer, que me creció, que me hizo ser también como soy. No totalmente, porque también ya las raíces que una va echando también donde va viviendo, también le hacen y le forman, pero yo no puedo negar y no quiero renegar de ser ecuatoriana. Al contrario, quiero sentirme orgullosa y demostrarlo al país que las ecuatorianas, las mujeres ecuatorianas somos capaces de muchas cosas, no de mentir como la señora ministra Núñez, no, de construir, de amar, de crear, de dar. Y además, ¿saben por qué? Porque fuera del país, eso soy yo también. Eso soy yo. Dejo el nombre del país, de ser ecuatoriana, latinoamericana, lo más alto. No solamente por honrar mis raíces, mi educación, a mi madre, es por honrar también quién soy yo y para tratar de combatir y erradicar la idea de que las mujeres ecuatorianas profesionales, que tenemos lo que tenemos y somos quienes somos, lo que soy yo y lo que tengo yo, somos dignas de llamarnos ecuatorianas y de representar a este país a donde quiera que vamos, haciendo lo que seamos y haciendo lo que hagamos, pero haciéndolo bien, dignamente, honradamente, con capacidad, con amor, con compromiso, no con esa aldea mental, no con la estupidez, no con la mentira, no con los complejos que tienen por ahí las que andan transformándose todo hasta el rostro, sino con amor, con orgullo. Y eso es lo que nos quieren arrebatar. Nos quieren arrebatar todo eso para poder someternos, oprimirnos, violentarnos, manipularnos, acallarnos. Y conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. El horario de mi programa, me dice Norma. Gracias, muchísimas gracias. El Pilluelín, yo le estaba contando y me distraje. El Pilluelín me regañó, me dijo que tengo que salir un día, una hora, todos los días, a la misma hora, misma hora, misma hora. Voy a salir, voy a cumplir con el Pilluelín, porque de verdad que me regañó ayer. Vayan, hablando claro con Nelson Salazar o hablando corto con Nelson Salazar. Vayan, escuchen las noticias, denle el like, denle el amor, contribuyan con Nelson Salazar, por favor. Vayan a los outsiders, vayan, contribuyan, den los like, por favor. Vayan a Chroma Click. Tienen una programación súper interesante con un montón de reflexiones, de programas. Vayan, denle el like, contribuyan. Vayan donde el Ecuañol, vayan, denle el like, contribuyan. Vayan a Radio Pichincha, vayan a Kike Show. Vayan, denle like, contribuyan. Denle el like, contribuyan, compartan. Vayan a Ecuador en directo, Ecuador inmediato, Bene Periodismo. Vayan a todos estos espacios que están ahí o que estamos aquí, interpelando la estupidez y tratando de posicionar también el sentido común. Su apoyo, su like, su suscripción a los canales es lo mejor que pueden hacer. Y si tienen las personas que les piden, soliciten superchats, el botón de gracias, yo no lo hago. Yo no lo hago. Lo que necesito es poder sostenerme en darme el tiempo y la misma hora, como me dijo el Pilluelín. Eso es lo que yo necesito. Y su like, estar acompañada. Eso necesito yo. Entonces voy a tratar de salir todos los viernes a las 5:30 de la tarde, hora de Ecuador,
Y también voy a anunciar en mis redes sociales, a ver, sobre todo el feriado, a ver si el domingo resulta bien, domingo 10:30 de la mañana. Además, este programa se va a retransmitir, lo voy a dejar que se retransmita, quizás mañana sábado, a la mañana, a la noche, voy a ver, pero el domingo, quizás a la tarde pueda salir, a la mañana de ustedes tarde, para mí pueda también salir en vivo para poder seguir disputando el espacio, pero por ahora, respondiendo a la pregunta de Norma, los viernes a las 5:30 de la tarde aquí me tendrán tratando de disputar el sentido común, el amor por mi país y la ecuatorianidad que no quiero que me la arrebate. No quiero que me arrebaten la ecuatorianidad, la dignidad, el orgullo de ser ecuatoriana y de ser una ecuatoriana honrada, capaz, inteligente, consistente, coherente, a la que le duele el país y a la que le importa su país. Así que muchísimas gracias. Les mando un abrazo súper grande. Gracias por estar aquí, Elizabeth, desde Portoviejo, Manabí. Gracias, Cío, también. Muchísimas gracias a Richard Langui. Muchísimas gracias por estar, por haberme acompañado. Les dejo, tengan una linda noche, una linda tarde. Empieza un feriado largo. No dejen de interpelar y disputar los espacios que puedan para rescatar el sentido común, las mesas familiares, la tienda, las conversaciones con las besis o los besis, con todos los espacios que ustedes puedan tener también la posibilidad de discutir, ojalá que sea con respeto y con sentido común, pero sin dejarse también maltratar o acallar por aquellas personas que creen que tienen la verdad cuando lo único que tienen es su verdad. Así que muchísimas gracias de verdad y un mensaje a las mujeres de mi patria que tengo que decirles y recordarles siempre, porque es importantísimo recordarles que ustedes tienen el poder, mijitas. Ser una mijita poderosa significa creer en una misma, ser capaz de sostenerse desde lo que se es y se tiene para poder, ojalá, inspirar que otras mujeres sientan también este poder de ser, reitero, una mujer ecuatoriana con todo el orgullo de serlo, con toda la dignidad de serlo y con toda la fuerza para decir que no cuando hay que decir que no. Así que no se olviden, mijitas, que ustedes tienen el poder. Quédense en contacto en mis redes sociales, ya les estaré avisando si es que salgo el domingo, si no, viernes 5:30 de la tarde, aquí me tendrán. Muchísimas gracias, descansen, lindo feriado y recuerden, mijitas, you have the power. Nos vemos la próxima. Chao.